Hola a todos, hoy vamos a hablar de dos herramientas muy potentes, Notion y ClickUp. Pero este vídeo no va a ser una simple comparativa de qué aplicación es mejor. Vamos a ir un paso más allá. En el canal tiene vídeos y cursos gratuitos totalmente operativos para implementar ClickUp, para implementar Notion. El de ClickUp es oro puro, hay dos, uno de nivel de iniciación y otro de nivel intermedio que te va a permitir crear tu propio ecosistema. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces de esos cursos para que puedas hacerlos, para que puedas entender el porqué de este vídeo y el porqué una comparativa de Notion y ClickUp igual no es lo correcto. La verdadera clave no está en la herramienta, sino en cómo gestionas el cambio, el autoconocimiento, tu forma de trabajar con los demás. De estas cuestiones vamos a ver a lo largo de este vídeo, explicando el por qué dos herramientas pueden convivir perfectamente y cómo no es lo más importante la herramienta o la tecnología. En el mundo actual gestionamos actualmente toneladas de información, trabajamos con equipos deslocalizados, trabajamos en distintos usos horarios, está en la operativa de cada día el teletrabajo y elegir una herramienta adecuada puede marcar la gran diferencia entre la gestión de un equipo con una gestión óptima y una gestión más deficiente, algo más caótica. Entonces, ¿qué ocurre si yo te dijera que tanto Notion como ClickUp pueden ser válidas dependiendo de cómo las uses? Vamos a empezar a hablar de Notion, que podría ser una especie de segundo cerebro, una prolongación, una mente extendida que te puede ayudar en tu día a día a nivel personal, y hablaremos de ClickUp también como esa herramienta para gestionar operaciones, para profesionalizar tu negocio. Notion es una especie de segundo cerebro digital. Es ideal para personas que necesitan gestionar mucho conocimiento, registrar, capturar ideas y por tanto organizarse de una forma más personal, más interior, más particular, sin contar tanto con el equipo. Notion te permite hacer esto de una manera muy rápida, es muy versátil, trabaja con bloques, me remito a los vídeos que tienes en el canal explicando de cómo funciona, pero sin duda nos permite trabajar de una manera muy interesante y es como una agenda de papel de las de toda la vida en las que vamos anotando cosas y nos permite trabajar de una forma muy poderosa, además de tener una nube infinita, un montón de sitios para almacenar imágenes, PDF, anotaciones y demás. Los usos principales, por tanto, de Notion, ese número uno, sería una gestión del conocimiento en el que puedes crear wikis, registros de tu progreso diario, todo tipo de cuestiones que te interese anotar para ver tu evolución, para ver si vas mejorando en el día a día. Como te decía, es una especie también de agenda de papel en el que te permite llevar un registro, una especie de journaling, ese registro personal para que veamos cómo vamos avanzando, cómo vamos registrando determinadas cosas. Acudes, por ejemplo, a una reunión y puedes anotar un montón de cuestiones que luego aterriza o luego apunta en otro tipo de cuestiones. Y sin duda es el organizador personal por antonomasia. Tienes muchos proyectos, tienes que organizarlos y prefieres hacer una estructura visual y accesible, pues te permite trabajar de esa forma muy versátil porque es muy cómoda. Desde el minuto uno ya puedes notar avance, progreso con esta herramienta. Un ejemplo práctico de cómo yo uso Notion, por ejemplo, pues para organizar mi día a día. Yo lo utilizo para capturar ideas, tomar notas, planificar. De hecho, planteo una pregunta en Notion todos los lunes que es: ¿qué me gustaría al llegar al final de la semana tener hecho sí o sí? Entonces te permite tener mucho foco, te permite avanzar con sentido y tener una herramienta, por tanto, a la que acudir tanto el lunes como el día que tú termines tu jornada laboral para ver si estás trabajando de una manera enfocada o no. Por tanto, Notion es especialmente conveniente para personas a título individual o incluso para equipos pequeños, pero que buscan la flexibilidad de una herramienta pues que permita hacer muchas cosas. Si bien no permite muchísimas cosas que ahora diré, y sí que permite ClickUp por ser una herramienta más destinada, más monográfica, destinada a equipos, a proyectos, a tareas, pero sin duda Notion es una súper aplicación que te va a permitir trabajar en ese sentido de una manera perfecta. Yo de hecho soy consultor certificado en Notion y de ClickUp, por cierto, y esto me llevó el querer conocer esta herramienta por lo potente que era, pues me llevó a querer certificarme en ella y sacar el máximo
jugo de la misma. Y vamos a dar un salto a lo que es ClickUp, a esta herramienta de negocio que tiene unas pretensiones muy ambiciosas. En algunos vídeos lo he comentado, como es una herramienta que lo abarque todo, una especie de ecosistema, una herramienta que sustituya a todas las demás. Es una pretensión bastante ambiciosa, pero ClickUp en definitiva lo que tiene es muchas funcionalidades, muchas parecidas a las que tiene el propio Notion, pero está más destinada a trabajar en la gestión de equipos y la gestión de los negocios. ClickUp es una herramienta diseñada para profesionalizar tus operaciones, especialmente para negocios deslocalizados, negocios que tienen usos horarios diferentes, como te he dicho, negocios digitales en los que muchas personas trabajan, muchas personas participan, muchas personas deben de estar en contacto y comunicación. Por tanto, los usos principales que tiene ClickUp es la posibilidad de gestionar proyectos complejos en los cuales trabajan muchas personas de distintos usos horarios, por tanto, y que están deslocalizados. ClickUp tiene una pata también muy importante que es la automatización de procesos. ClickUp te permite, cuando tú trabajas con él, cuando haces determinadas cosas, que en segundo plano tareas repetitivas que tú harías con normalidad, él las haga automáticas. Por ejemplo, si yo hago un comentario a una tarea, si yo hago algún tipo de asignación de tarea o de un proyecto a alguno de mis compañeros, ClickUp se va a encargar de todo esto. Lo va a comunicar, le va a crear la tarea, le va a poner los vencimientos y todo esto se le va a mostrar a ese usuario en un tablero personalizado para él y sin ruido que le pueda perjudicar en el sentido de encontrar foco para trabajar. Y además ClickUp nos permite esa colaboración en tiempo real. Es ideal también para empleados que están en distintas zonas horarias, pero también los que están aglutinados en una misma oficina, en una misma localización física, porque te permite incluso ver quién está en tiempo real conectado a la aplicación. Un ejemplo práctico de qué podría llevar en ClickUp, pues desde tener unos objetivos más macro, unos OKRs, por ejemplo, para un trimestre, e ir aterrizando qué proyectos, qué departamentos van a trabajar en esos determinados objetivos, marketing, recursos humanos, y a partir de ahí digitalizar nuestras tareas, trabajar con sus tareas, con proyectos, con calendarios compartidos, con registro de horas, una auténtica bomba, una auténtica herramienta para trabajar en todo esto. Por tanto, yo soy un enamorado de ClickUp. Es una herramienta ideal si lo que necesitas es estructurar objetivos, proyectos, tareas, comunicación, información, nube infinita. Todo esto te va a permitir ClickUp como aplicación ideal para profesionalizar tu negocio, para profesionalizar tu empresa. Pero en este punto es importante destacar que hay más cosas aparte de la herramienta, ¿no? Cuando detectas caos en el negocio, cuando detectas desorden, retrabajo, diferentes personas que no logran encajar, puedes plantearte que igual no es la herramienta el problema. Y es importante elegir una buena herramienta, sin duda, pero muchas veces no es la herramienta, sino cómo la implementamos, qué metodologías tenemos detrás, o una cuestión que es capital y clave en este vídeo, que es la gestión del cambio, de conocerte a ti mismo, de conocer a tu equipo, cómo tú trabajas con los demás, si tú eres más ordenado, si eres más desordenado, si eres visionario, si eres más lógico, más cartesiano, pero quédate con este porcentaje. El 85% de la optimización de una empresa es gestión del cambio. Es mentalidad, es cultura, crear hábitos que aún no están implementados y por eso estáis trabajando de manera ineficaz. Una captura de datos, una captura de tareas, el procesar eso que estás capturando, ordenar proyectos en base a OKRs que tú tengas, más que automatizaciones, más que la herramienta. Todo esto un cascadeo desde objetivos, proyectos, tareas, comunicación. Todo esto es lo que te va a permitir trabajar de una forma mucho más eficaz. Ten en cuenta que la informática no ordena a las personas, pero una persona ordenada con informática vuela, literalmente. Recuerda esto que te digo, la informática no ordena a las personas, pero una persona ordenada con informática vuela. Por tanto, es importantísimo tener ese autoconocimiento, esa capacidad de adaptación al cambio, porque así cualquier herramienta va a poder funcionar, porque entenderás
cómo trabajas tú, cómo trabaja tu equipo, y así podrás colaborar, podrás empatizar con ellos y dar las tareas, comunicarte con ellos en la forma que ellos entienden. Hay, por tanto, como te decía, un 80 y pico % de resistencia al cambio, es decir, el cambio se logrará cuando superes esa gestión de mentalidad, esa gestión del cambio, y reunir a las diferentes partes implicadas, crear sistemas con todos los participantes es fundamental, más que esa imposición de tecnología, esa imposición de herramientas. Yo tengo demostrado que cuando en consultoría, si en tu estructura de empresa hay 3 niveles, lo que podría ser un CEO o los mandos superiores, los C-level, unos mandos intermedios y una capa más baja de personal técnico, personal administrativo, sin duda implicando a las 3 partes en el proceso de una gestión de un cambio, de una herramienta, se logra mucho más que simplemente con sistemas de imposición. Por tanto, hay que determinar qué grado de madurez tienen las personas que trabajan contigo, qué quieres lograr con ellos, qué quieres lograr de ellos, e ir implementando sistemas que paso a paso te hagan ganar esos hábitos de los que te hablaba antes, y no trabajar de una manera impositiva. También es importante determinar qué perfiles hay en tu empresa. Si hay personas a las que les dices un resultado que quieres obtener y ellos en automático van haciéndolo y al final te dan los resultados, o en cambio tienes personas o aquellos perfiles que son más ejecutores, les gusta más una hoja de instrucciones, un paso a paso, y no quieren pensar, sino lo que quieren dedicarse es a ejecutar, a accionar, a tachar tareas, porque no quieren complicarse. Entonces, todo este autoconocimiento del que te digo a nivel personal y a nivel de equipo es importantísimo. Usos, por ejemplo, importantes de una combinación que podría ser ClickUp y Notion. Pues yo, por ejemplo, utilizo Notion, como te apuntaba, para definir qué quiero cada lunes conseguir cuando llegue el final de semana. Esto te da un foco tremendo. Tú lo puedes tener apuntado en Notion como si lo tuvieras en una agenda de papel, y ahí vas haciendo anotaciones de qué bloqueos te encuentras, qué problemas vas encontrándote, para ir determinando qué creencias limitantes, por ejemplo, pueden limitarte, o dónde tienes cuellos de botella a nivel físico, a nivel del proceso de creación de valor en tu negocio, y entonces vas determinando por qué algunos proyectos se ralentizan, por qué no llegamos a tiempo y demás. Entonces, todas estas cuestiones se pueden anotar en Notion, esa parte más reflexiva, esa parte de escribir, y luego la parte de tareas de los proyectos, todo alineado con tu objetivo, sí que puedes hacerlo con ClickUp. Hay incluso para aquellas personas, nosotros últimamente lo hemos hecho también con algunos negocios, que es la implementación tanto de Notion como de ClickUp, y que las dos herramientas se comuniquen. Es decir, en Notion, cuando he creado determinadas tareas, esas tareas pueden pasar a ClickUp sin ningún tipo de problema, y en el sentido inverso lo mismo. Tú puedes crear tareas de ClickUp y que vayan a bases de datos de Notion, porque así consideres que debes de trabajar, o porque perfiles que ya llevan usando, por ejemplo, Notion mucho tiempo, no quieren cambiar una herramienta nueva, y todo esto habrá que compaginarlo, buscar el equilibrio entre esa imposición de una herramienta o ese vamos a buscar soluciones que nos sirvan a todos. Entonces, a modo de conclusión, Notion y ClickUp son herramientas increíbles, pero tu éxito, considera esto importantísimo, no va a depender de qué herramienta elijas, sino cómo la uses y cómo te adaptes al cambio, cómo de sensible seas a esa recepción, a que todo lo que hay en este mundo es cambio auténticamente. Entonces debes de estar abierto a esta cuestión. Un segundo punto que me gustaría comentarte a modo de resumen es que la informática no ordena a las personas, pero una persona con informática va a permitir que tenga una escalabilidad, un crecimiento, una productividad tremenda. Pero el 85% del cambio real en una empresa, como te decía, es la gestión del cambio, es la mentalidad, es el liderazgo en todos los escalones de tu empresa. Siempre se piensa en escalones, se piensa en el liderazgo solo en los C-level, en los mandos superiores, en los CEO, en los gerentes y demás, o incluso en mandos intermedios. Pero también tienen que liderar su productividad, su gestión de trabajo, los mandos de abajo, ese personal administrativo, ese personal más técnico. Así que te hago
esta invitación a reflexionar con todo esto que hemos visto en estos minutos. Has podido ver también capturas de las distintas interfaces de las aplicaciones. Puedes hacerte una idea mucho más real de dónde está la escalabilidad real de los equipos. Es en el crecimiento, es en el cambio de mentalidad, es en tener un ecosistema que funcione para todos, donde está realmente el cambio y la potencia en que una empresa crezca. Entonces, antes de elegir una herramienta u otra, no las mires como esa dicotomía de que hay que elegir una u otra. Igual una buena estrategia es por qué no usamos las dos, o por qué no es blanco ni negro, sino unos tonos de grises pueden considerarse también a nivel de informática. Y te lanzo las siguientes preguntas más reflexivas en este sentido para que veas si una herramienta o una aplicación informática te va a servir, si es Notion, si es ClickUp, o si es Notion o ClickUp, este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué debes de preguntarte? Pues, ¿cómo trabajo yo en ese sentido? Si soy más lógico, si soy más estructurado, si soy más anárquico, soy más caótico, soy más visionario. ¿Cómo trabaja mi equipo en este sentido? Tenemos manuales de procesos, tenemos sistemas, tenemos automatizaciones, tenemos una radiografía fiel de lo que tenemos en el negocio. Todo esto son preguntas clave a la hora de plantearnos la productividad y plantearnos una herramienta a la hora de trabajar. ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Es en las personas? ¿Es en los procesos? ¿Es en los roles de cada uno? ¿Es que no tenemos ningún sistema definido? Todas estas preguntas son clave para determinar la productividad y ver cómo la herramienta informática pasa a segundo plano. En este sentido, para concluir, te recomendaría que el CEO, el responsable, los projects, los líderes de operaciones, directores de operaciones, no tienen por qué llevar toda la carga pesada de la empresa. Tú tienes que crear un ecosistema y que el trabajo, la empresa esté equilibrada, es decir, que toda la carga de trabajo se diluya entre todas las personas que forman parte de la empresa, porque no se va a un trabajo a sufrir. ¿Por qué no empezar a tener en cuenta conceptos como tragozar, esa unión de trabajo y goce? Sin duda habrá momentos picos puntuales de estrés, de ansiedad y demás, pero el trabajo es una unión de esfuerzo, de disfrute, y yo creo que en ese cúmulo de cosas, buscando instrumentos, aplicaciones bien orquestadas, podremos tener música en nuestra empresa y no simplemente ruido, ¿no? Porcentajes ajustados, gestión del cambio y algo menos de importante, la aplicación o la tecnología van a hacer que tengamos un ecosistema funcional en nuestro negocio. Así que si quieres profundizar en cuestiones más estratégicas, además de en herramientas, déjame aquí en comentarios tus dudas o cómo utilizar las herramientas o cuál crees que es mejor, Notion, ClickUp o Notion y ClickUp. No olvides suscribirte, darle al like y activa la campanita para no perderte más contenido de este tipo estratégico, táctico, contenido hierbas que en definitiva te va a permitir profesionalizar las operaciones de tu negocio. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.